Mi familia paterna se negó a ponerle una lápida a mi padre muerto porque dicen que nunca importó y ahora me tratan como el villano por cortarles el contacto. Mi padre Mario murió después de 8 años luchando contra el cáncer, pero lo que más me duele no es su muerte en sí, sino que su propia familia decidió que no merecía ni siquiera una lápida. Necesito contar esto porque todavía no sé si hice lo correcto al explotar contra ellos o si crucé una línea que no debía cruzar. Han pasado algunos años desde que todo esto sucedió y sigo cuestionándome si mi reacción fue justificada o si fui demasiado duro con personas que al final del día son mi familia. Aunque cada vez que recuerdo lo que dijeron sobre mi padre siento que hice exactamente lo que tenía que hacer. Mis padres se separaron cuando yo tenía alrededor de 12 años, no fue por infidelidad ni nada dramático como eso, simplemente llegaron a un punto en sus vidas donde querían cosas diferentes. Mi padre Mario acababa de ser diagnosticado con cáncer y cuando los doctores le dijeron que probablemente le quedaban algunos años de vida decidió que quería vivirlos de la manera que él eligiera, quería viajar, quería estar tranquilo, quería disfrutar lo que le quedaba sin las responsabilidades del día a día. Mi madre Aitana, por otro lado, quería estabilidad, quería quedarse en casa. Quería enfocarse en criarme a mí y mantener una rutina normal. Ninguno de los dos estaba equivocado realmente, solo tenían prioridades completamente opuestas en ese momento de sus vidas. La separación fue relativamente amistosa considerando las circunstancias, no hubo peleas legales ni batallas por la custodia, simplemente acordaron que yo viviría principalmente con mi madre durante la semana por la escuela y pasaría los fines de semana con mi padre y su familia. Mi madre eventualmente conoció a alguien más y tuvo otro bebé, lo cual me alegró por ella porque merecía ser feliz. Ese bebé obviamente no era de mi padre, pero quiero dejar eso claro porque algunas personas asumieron cosas incorrectas cuando se enteraron. Durante esos años mi relación con mi padre se mantuvo, pero fue complicada por las circunstancias, no podía verlo tanto como hubiera querido porque la distancia entre donde vivía mi madre y donde estaba él no era poca, además yo tenía escuela, tareas, actividades, pero hacía el esfuerzo de ir a verlo cada vez que podía. No solo lo veía a él sino también a mi abuela Macarena, a mi tío Enzo, y a mis 2 hermanos Tiago y Darío que técnicamente son mis medios hermanos porque nacieron de relaciones que mi padre tuvo con otras mujeres antes de conocer a mi madre. Tiago había terminado en un hogar de acogida por razones que nunca entendí completamente. Darío vivía con su madre pero la veía ocasionalmente. El cáncer de mi padre fue brutal, fueron 8 años completos viendo cómo su cuerpo se deterioraba lentamente, hubo momentos en los que parecía estar mejorando y todos nos llenábamos de esperanza, luego había recaídas terribles donde volvía al hospital por semanas, era una montaña rusa emocional constante que desgastaba a todos los que lo rodeábamos, pero especialmente a él que era quien realmente estaba sufriendo cada día. Durante esos años mi abuela Macarena y mi tío Enzo fueron quienes principalmente cuidaron de él, vivían más cerca y tenían más flexibilidad que yo, siempre pensé que eso significaba que lo amaban, que valoraban tenerlo cerca a pesar de lo difícil que era ver a alguien deteriorarse de esa manera. Nunca imaginé que en realidad podían estar guardando resentimiento todo ese tiempo. Cuando mi padre finalmente falleció fue devastador, pero también había una parte de mí que sentía alivio, no alivio de que hubiera muerto, sino alivio de que su sufrimiento finalmente había terminado. 8 años es mucho tiempo para estar enfermo, mucho tiempo para estar en dolor constante. En sus últimos meses había expresado que estaba cansado, que quería descansar. Así que cuando finalmente se fue había tristeza, pero también una sensación de que al menos ahora estaba en paz. El funeral fue pequeño, asistieron principalmente familiares cercanos y algunos amigos, yo estaba en una neblina durante todo el servicio, apenas recuerdo los detalles específicos porque mi cerebro estaba procesando demasiadas emociones al mismo tiempo. Después del funeral vinieron todas las conversaciones prácticas sobre qué hacer con las pertenencias de mi padre, dónde sería enterrado, cómo se manejarían los papeles. Fue durante una de estas conversaciones que surgió el tema de la lápida para su tumba. Alguien mencionó que el cementerio había ofrecido opciones para colocar una lápida con su nombre, fechas, tal vez alguna frase o mensaje. Esperaba que la familia simplemente dijera que sí, que por supuesto le pondrían una lápida, pero la respuesta que recibí me dejó completamente helado. Mi abuela Macarena fue la primera en hablar y dijo que no veía la necesidad de gastar dinero en eso, que las lápidas eran caras y que había cosas más importantes en las que invertir ese dinero. Mi tío Enzo estuvo de acuerdo y agregó que mi padre realmente nunca había ayudado con las finanzas familiares de todas formas, así que no veía por qué deberían gastar en él ahora. No podía creer lo que estaba escuchando, pero luego mi abuela continuó y dijo algo que me destrozó completamente. Dijo que honestamente mi padre nunca había importado tanto para la familia de todas formas, que había sido más una carga que otra cosa, especialmente durante sus años de enfermedad, que invertir dinero en una lápida para alguien que no contribuyó realmente no tenía sentido. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Mi padre acababa de morir, literalmente acabábamos de enterrarlo, y su propia madre y su hermano estaban diciendo que no merecía ni siquiera una marca permanente en su tumba, estaban reduciendo 8 años de sufrimiento por cáncer a un problema de finanzas. Era tan deshumanizante que no pude mantener la calma.
Exploté, les grité que no tenían ni una pizca de respeto por su propio hijo y hermano, les dije que cómo se atrevían a usar el hecho de que no pudo ayudar financieramente contra él cuando la razón obvia por la que no pudo hacerlo era porque tenía cáncer, les recordé que pasó 8 años luchando por su vida y que lo mínimo que podían hacer era darle una lápida decente. Mi abuela intentó defenderse diciendo que estaba siendo irracional, que entendían que estaba de duelo, pero que eso no justificaba que les faltara al respeto. Mi tío me dijo que era joven y que no entendía cómo funcionaban las cosas, que el dinero no crecía en los árboles y que tenían que ser prácticos. Les dije que podía pagarla yo mismo si el dinero era realmente el problema, aunque honestamente en ese momento no tenía ese tipo de fondos disponibles, pero estaba dispuesto a encontrar la manera porque alguien tenía que honrar a mi padre de la forma que merecía. Fue en ese momento que tomé mi decisión, les dije que si no tenían el suficiente respeto para darle una lápida a su propio hijo entonces yo no podía considerarlos mi familia, les dije que era evidente que nunca valoraron a mi padre como persona. Mi abuela empezó a llorar diciendo que estaba siendo cruel, que estaba rompiendo la familia por algo que no era tan importante. Mi tío me dijo que estaba cometiendo un error que iba a lamentar. Pero yo ya había tomado mi decisión, salí de esa casa y bloqueé sus números, le dije a mi madre lo que había pasado y aunque ella trató de ser neutral pude ver en sus ojos que estaba igual de indignada que yo. Mis hermanos Tiago y Darío no dijeron mucho al respecto. Los días siguientes fueron confusos, estaba procesando no solo la muerte de mi padre, sino también la ruptura completa con toda su familia, me preguntaba constantemente si había exagerado, si debería haber manejado la situación de manera diferente. Pero cada vez que pensaba en lo que dijeron, en cómo habían hablado de mi padre como si no hubiera importado, sentía que mi reacción había sido completamente justificada, no podía imaginar mantener una relación con personas que tenían tan poco respeto por alguien que yo amaba. Así que aquí estoy, años después de todo esto, todavía cuestionándome si hice lo correcto, todavía preguntándome si cortar completamente el contacto con la familia de mi padre fue la decisión correcta o si fui demasiado duro, me pregunto si defender la dignidad de mi padre muerto me convirtió en el villano de alguna manera. Actualización 1. Han pasado algunos meses desde que corté contacto con la familia de mi padre y las cosas se han complicado de maneras que no anticipé. Varios familiares que no estuvieron directamente involucrados en la situación inicial han comenzado a contactarme preguntando qué pasó exactamente. Resulta que mi abuela Macarena y mi tío Enzo han estado contando su versión de los eventos a cualquiera que escuche. Según ellos yo exploté sin razón y los ataqué verbalmente por tomar una decisión financiera. Práctica, están pintando la situación como si yo fuera un joven impulsivo que no entiende las realidades del mundo y que rompió la familia por algo insignificante. Una de mis tías, la hermana de mi abuela, me llamó específicamente para decirme que estaba siendo injusto, me dijo que entendía que estaba de duelo, pero que eso no me daba derecho a destruir las relaciones familiares. Intentó explicarme que mi abuela y mi tío habían pasado años cuidando a mi padre durante su enfermedad y que merecían algo de gracia si ahora estaban cansados y no querían gastar más dinero. Le pregunté si ella sabía exactamente lo que habían dicho sobre mi padre y cuando le repetí las palabras textuales se quedó callada por un momento, luego dijo que probablemente lo habían expresado mal por el estrés. Esa respuesta me frustró aún más porque no estaban entendiendo el punto, no se trataba de un malentendido o de palabras mal expresadas, habían sido muy claros al decir que mi padre nunca importó realmente y que no merecía una lápida porque no contribuyó financieramente. Esas no son palabras que puedes atribuir al estrés o al duelo. Son palabras que reflejan cómo realmente sentían sobre él, pero mi tía seguía insistiendo en que debería perdonar y olvidar porque al final del día éramos familia. Varios otros familiares han adoptado esa misma postura, me dicen que la familia es lo más importante, que no debería permitir que un desacuerdo sobre una lápida destruyera décadas de relaciones familiares. Algunos incluso han sugerido que tal vez debería disculparme con mi abuela y mi tío por cómo les hablé ese día. Cada vez que escucho eso siento que me están pidiendo que traicione la memoria de mi padre, como si mantener la paz familiar fuera más importante que defender su dignidad. Lo que realmente me abrió los ojos fue una conversación que tuve con Tiago, uno de mis hermanos. Habíamos hablado poco después del funeral porque ambos estábamos procesando la pérdida a nuestra manera, pero unas semanas después me llamó y me contó cosas que no sabía. Me dijo que durante los últimos años de la enfermedad de mi padre había escuchado múltiples veces a mi abuela y a mi tío quejándose de tener que cuidarlo, decían que era una carga, que estaba consumiendo tiempo y recursos que podrían estar usando en otras cosas, que ojalá simplemente se fuera ya para poder seguir con sus vidas. Tiago me contó que una vez escuchó a mi tío Enzo decir que mi padre era egoísta por seguir aferrándose a la vida cuando claramente ya no había nada que hacer, que estaba prolongando su sufrimiento y el de todos los demás solo porque tenía miedo de morir. Mi abuela aparentemente estuvo de acuerdo y dijo algo sobre cómo algunos animales tienen la decencia de irse a morir solos sin molestar a nadie. No podía creer lo que estaba escuchando, habían visto a mi padre no como un ser humano que estaba sufriendo sino como un inconveniente que no tenía la cortesía de desaparecer rápidamente. Le pregunté a Tiago por qué nunca me había contado esto antes y dijo que no pensó que fuera su lugar interferir, que eran comentarios que hacían cuando pensaban que nadie los escuchaba y que no quería causar más problemas en la familia.
Pero después de lo que pasó con la lápida sintió que yo merecía saber la verdad completa sobre cómo realmente habían tratado a nuestro padre durante sus últimos años. Esa información cambió completamente cómo veía la situación, ya no era solo sobre la negativa de poner una lápida, era la confirmación de un patrón de desprecio que había durado años. Mi padre había pasado sus últimos años rodeado de personas que secretamente deseaban que muriera más rápido para liberarse de la carga. Había confiado en ellos para su cuidado sin saber que lo veían como un problema que resolver en lugar de como un ser humano que merecía compasión. Decidí que necesitaba hacer algo respecto a la lápida por mi cuenta, empecé a investigar precios y opciones, resultó ser más caro de lo que había anticipado, pero comencé a ahorrar cada centavo que podía, reduje gastos en todo lo que pude, trabajé horas extra cuando era posible, incluso vendí algunas cosas que tenía, pero que no necesitaba realmente. Mi madre Aitana se enteró de lo que estaba haciendo y aunque ella y mi padre habían estado separados por años me ofreció ayudar con parte del costo. Le dije que no tenía que hacerlo, que entendía que técnicamente no era su responsabilidad, pero ella insistió diciendo que mi padre había sido una parte importante de su vida en algún momento y que merecía ser recordado apropiadamente. Ese gesto significó más para mí de lo que podría expresar, especialmente porque contrastaba tan marcadamente con la actitud de la familia de mi padre. Mientras tanto los intentos de reconciliación de la familia paterna continuaron, mi abuela comenzó a enviarme cartas porque había bloqueado su número, las cartas eran largas y emotivas, hablaba sobre cómo le rompía el corazón estar separada de mí, sobre cómo yo era su nieto y siempre me amaría sin importar qué, sobre cómo esperaba que algún día pudiera perdonarla. Pero notablemente nunca mencionaba a mi padre, nunca se disculpaba por lo que había dicho sobre él, nunca reconocía que tal vez había estado equivocada. Las cartas siempre terminaban de la misma manera, con ella diciendo que esperaba que pudiéramos dejar el pasado atrás y enfocarnos en reconstruir nuestra relación, pero cómo podía dejar el pasado atrás cuando el pasado incluía a mi padre siendo deshumanizado por su propia familia, cómo se suponía que perdonara sin siquiera una disculpa o reconocimiento de lo que habían hecho mal. Mi tío Enzo adoptó una estrategia diferente, en lugar de apelar a las emociones intentó ser práctico, me envió un mensaje a través de un primo diciendo que entendía por qué estaba molesto, pero que romper la familia no beneficiaba a nadie, sugirió que tuviéramos una reunión neutral donde pudiéramos hablar las cosas como adultos y llegar a algún tipo de acuerdo. La idea de sentarme frente a ellos y escucharlos justificar cómo trataron a mi padre me revolvía el estómago. Le dije al primo que transmitiera el mensaje de que no había nada que discutir, que mi decisión estaba tomada y que no cambiaría de opinión a menos que reconocieran completamente lo que habían hecho y se disculparan no solo conmigo, sino con la memoria de mi padre. El primo regresó diciendo que mi tío pensaba que mis demandas eran irrazonables, que no podían disculparse por tomar una decisión financiera sensata. Esa respuesta me confirmó que no había aprendido nada, seguían viendo todo como una cuestión de finanzas cuando en realidad se trataba de respeto básico y dignidad humana, no importaba cuántas cartas me enviaran o cuántos familiares usaran como intermediarios. Nada iba a cambiar a menos que reconocieran fundamentalmente que habían estado equivocados en cómo trataron a mi padre. Algunos de mis amigos me preguntaron si no me sentía mal por alejarme de mi familia, si no extrañaba tener esas relaciones, les dije honestamente que lo que extrañaba era la ilusión de tener una familia que realmente se preocupaba, pero una vez que esa ilusión se rompió no había nada real que extrañar, no puedes extrañar algo que nunca existió realmente. Y la familia amorosa y solidaria que pensé que tenía claramente nunca fue real si podían hablar así sobre mi padre. Actualización 2. Han pasado casi 2 años y finalmente logré juntar suficiente dinero para la lápida de mi padre, con la ayuda de mi madre y algunos trabajos extra alcancé la cantidad necesaria, contacté a una compañía que hace lápidas y trabajamos juntos en el diseño, la lápida que elegimos es de granito con su nombre completo, sus fechas, y una frase simple que dice siempre recordado con amor. El día que la instalaron fui al cementerio para verla, me quedé parado frente a la tumba de mi padre por mucho tiempo simplemente mirando su nombre tallado en la piedra, lloré bastante ese día. Pero no eran solo lágrimas de tristeza, también había algo de alivio al saber que finalmente había hecho lo que se suponía que su familia debía haber hecho desde el principio. Durante este tiempo mi abuela intensificó sus intentos de contactarme, las cartas se volvieron más frecuentes y más desesperadas, empezó a usar tácticas de culpa más directas, diciendo que su salud estaba deteriorándose y que no sabía cuánto tiempo más tendría, todo era muy manipulador. Lo que finalmente solidificó mi decisión de mantener el contacto cortado fue algo que descubrí casi por accidente. Estaba organizando algunos papeles viejos de mi padre y encontré una libreta donde escribía ocasionalmente, había una entrada de aproximadamente un año antes de que muriera que me destrozó. En esa entrada mi padre escribía sobre cómo se sentía como una carga para su familia, decía que podía ver en los ojos de mi abuela y mi tío que estaban cansados de cuidarlo, escribió que a veces consideraba simplemente dejar de ir a sus citas médicas porque sentía que sería más fácil para todos si simplemente se fuera. Leyendo esas palabras me di cuenta de que mi padre había sabido exactamente cómo se sentían sobre él, había vivido sus últimos años consciente de que era visto como una carga, y a pesar de saber eso nunca me había dicho nada, probablemente porque no quería que yo también tuviera que cargar con ese conocimiento.
Le mostré esa entrada a mi madre y ella lloró, me dijo que mi padre le había mencionado vagamente, que sentía que era un inconveniente para su familia pero que no sabía que había sido tan malo. Con esta información decidí que no había absolutamente nada que mi abuela o mi tío pudieran decir que justificara lo que habían hecho que los últimos años de mi padre fueran aún más miserables de lo que ya eran por el cáncer. Entonces llegó el día que había estado medio esperando y medio temiendo. Estaba visitando la tumba de mi padre aproximadamente una semana después de que instalaran la lápida cuando mi abuela Macarena apareció. Nos vimos a la distancia y hubo un momento incómodo donde ambos nos quedamos congelados. Ella se acercó lentamente. Cuando llegó frente a la tumba miró la lápida por un largo rato sin decir nada. Finalmente ella habló y dijo que era una lápida bonita. Le dije que ella podría haberle dado esto si realmente le importara. Mi abuela comenzó a llorar y dijo que lo sentía, que había cometido un error. Pero luego agregó algo que me hizo darme cuenta de que seguía sin entender. Dijo que esperaba que ahora que yo había puesto la lápida pudiéramos dejar todo esto atrás y volver a ser una familia. Le dije que no se trataba solo de la lápida, que se trataba de cómo habían hablado sobre mi padre como si no importara. Le conté sobre la entrada del diario y cómo mi padre había sabido exactamente cómo se sentían. Mi abuela se puso pálida y negó haber hecho que mi padre se sintiera malintencionalmente. Le pregunté si podía honestamente decir que nunca deseó que muriera más rápido. Hubo un silencio largo donde no respondió. Ese silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. Mi tío Enzo apareció en ese momento, se acercó y me dijo que estaba siendo demasiado duro con mi abuela. Ahí fue donde finalmente exploté y les conté todo lo que Tiago me había dicho, todas las conversaciones que habían tenido cuando pensaban que nadie los escuchaba. Mi tío se quedó callado porque no podía negar conversaciones que realmente habían sucedido. Les dije que no había nada más que discutir, que podían venir a visitar la tumba cuando quisieran, pero que no esperaran que yo alguna vez formara parte de sus vidas nuevamente. Me alejé dejándolos ahí en el cementerio. Actualización 3. Han pasado 3 años completos desde la muerte de mi padre. Después de la confrontación en el cementerio pensé que sería el final definitivo de cualquier contacto con la familia paterna, y por un tiempo así fue. Aproximadamente 6 meses después recibí una llamada de un primo diciéndome que mi abuela había sido hospitalizada con problemas cardíacos. Le agradecí por informarme, pero le dije que no planeaba visitarla. Mi abuela sobrevivió ese episodio, pero su salud nunca volvió a ser la misma. Lo que realmente cambió las cosas fue cuando recibí un sobre grande en el correo aproximadamente 1 año y medio después. Dentro había una carta larga escrita a mano por mi abuela, pero esta vez era diferente, era simplemente una disculpa honesta y directa. En la carta mi abuela finalmente admitía todo. Confirmaba las conversaciones que Tiago había escuchado, reconocía que habían hecho sentir a mi padre como una carga, admitía que habían estado equivocados al negarse a poner la lápida. Escribió que había pasado meses desde su propia hospitalización reflexionando y que ahora que ella misma estaba necesitando cuidados podía entender mejor cómo se debió haber sentido mi padre. Junto con la carta había un documento legal mostrando que había creado un pequeño fondo a mi nombre, equivalía aproximadamente a lo que hubiera costado una lápida elaborada. La nota adjunta explicaba que el dinero no podía deshacer el daño, pero que quería al menos reembolsarme. Honestamente, no supe cómo reaccionar, era todo lo que había querido escuchar hace años, pero ahora me sentía extrañamente vacío. Pasé varias semanas pensando qué hacer. Eventualmente decidí escribir una carta de respuesta, le agradecí por la honestidad, le dije que apreciaba la disculpa, pero que no estaba seguro de si podía perdonarla completamente, especialmente porque mi padre nunca recibiría esa disculpa. También le devolví el dinero porque no quería que hubiera ambigüedad sobre por qué estaba respondiendo. Su respuesta llegó aproximadamente 1 mes después, era mucho más corta, simplemente decía que entendía mi decisión y que respetaba mi necesidad de tiempo y espacio, que estaría disponible si alguna vez quería hablar, pero que no me presionaría. Mi tío Enzo nunca se disculpó directamente, pero a través de Tiago me enteré de que había tenido su propia crisis de conciencia mientras cuidaba a mi abuela. Aparentemente había hecho algunos comentarios sobre cómo ahora entendía mejor lo que mi padre había pasado. La familia extendida comenzó a tratarme de manera diferente una vez que mi abuela admitió públicamente que habían estado equivocados. Las personas que antes me habían presionado ahora me enviaban mensajes diciéndome que entendían mi posición. Hace aproximadamente 6 meses conocí a alguien, una mujer llamada Elisa que se convirtió en mi novia. Un día mientras hablábamos sobre mi padre me dijo algo que realmente me impactó. Dijo que la mejor manera de honrar su memoria era asegurarme de no repetir los patrones de su familia. En cuanto a la lápida, la visito regularmente, generalmente 1 vez al mes. Ocasionalmente veo señales de que mi abuela también ha estado visitando, flores frescas que yo no puse. No hemos coincidido de nuevo, pero creo que ambos hemos encontrado nuestras propias formas de recordarlo. Actualización 4. Han pasado 5 años completos desde la muerte de mi padre. Hace aproximadamente 1 año Elisa y yo decidimos casarnos. Fue una ceremonia pequeña con solo amigos cercanos y familia inmediata. La decisión más difícil fue si invitar o no a mi abuela. Había mantenido un contacto muy limitado con ella durante los últimos años. Después de mucha consideración decidí enviarle una invitación.
Para mi sorpresa aceptó venir. El día de la boda la vi sentada tranquilamente en una de las filas de atrás. No intentó acercarse ni hacer una escena. Después de la ceremonia vino brevemente a felicitarnos y luego se fue. Fue extrañamente apropiado. El mes pasado Elisa y yo recibimos la noticia de que vamos a tener un bebé. Cuando nos enteramos, mi primera reacción después de la alegría fue tristeza pensando en cómo mi padre nunca conocerá a su nieto. Pero luego Elisa sugirió algo que cambió mi perspectiva. Propuso que si el bebé es niño consideremos darle Mario como segundo nombre en honor a mi padre. Esa sugerencia me hizo llorar. La idea de que el nombre de mi padre continuaría a través de generaciones se sintió como la forma perfecta de honrar su memoria. Se lo mencioné a mi madre primero y ella también lloró. Dijo que a mi padre le habría encantado saber que sería abuelo. Luego hablé con Tiago y Darío y ambos pensaron que era una idea hermosa. Decidí enviarle una carta breve a mi abuela informándole sobre el embarazo y nuestra decisión sobre el nombre. Su respuesta fue corta, pero emotiva. Escribió que estaba honrada y que esperaba que algún día cuando el niño fuera mayor yo pudiera contarle sobre su abuelo sin que la amargura manchara esos recuerdos. La semana pasada volví a visitar la tumba de mi padre, me senté frente a la lápida y le hablé sobre todo lo que había pasado, le conté sobre Elisa, sobre la boda, sobre el bebé que viene en camino, le prometí que mi hijo crecería sabiendo que tuvo un abuelo que luchó con valentía y que merece ser recordado. En estos 5 años he aprendido mucho sobre el perdón, no el tipo donde pretendes que nada malo pasó sino el tipo donde reconoces el daño, pero decides no dejar que te consuma. No he perdonado completamente a mi abuela o a mi tío y probablemente nunca lo haré en el sentido tradicional, pero he llegado a un punto donde puedo pensar en ello sin sentir la rabia que solía consumirme. He aprendido que cortar contacto con familia tóxica no te convierte en villano. A veces la decisión más saludable es alejarte de personas que te hacen daño, incluso si comparten tu sangre. La familia no es solo sobre genes sino sobre respeto mutuo y amor genuino. También he aprendido que el duelo no tiene un cronograma fijo. 5 años después todavía extraño a mi padre, todavía hay momentos donde algo pasa y mi primer instinto es querer contárselo, pero esas lágrimas son diferentes ahora. La pregunta que planteé al principio sobre si fui el villano es algo que he dejado de hacerme constantemente. Algunos días todavía me pregunto si podría haber manejado las cosas diferente, pero la mayoría de los días sé que hice exactamente lo que necesitaba hacer. Mi hijo va a crecer en un mundo donde su abuelo Mario es recordado como alguien que importó, alguien que luchó con valentía, alguien cuyo nombre vale la pena llevar. Eso es algo que mi abuela y mi tío casi le quitaron, pero no lo permití. Para cualquiera que esté leyendo esto y enfrentando una situación similar donde tiene que elegir entre mantener la paz familiar o defender lo que es correcto, quiero que sepan que está bien elegir lo correcto incluso cuando es doloroso, está bien establecer límites con familia que no respeta a aquellos que amas. Mi respuesta final a la pregunta original es no. No fui el villano por cortar lazos con mi familia después de la muerte de mi padre, fui un hijo defendiendo la dignidad de su padre cuando nadie más lo haría. Mi padre Mario mereció mejor de su familia mientras estaba vivo, merece mejor ahora que está muerto. Y aunque no puedo cambiar cómo lo trataron, puedo asegurarme de que su memoria sea honrada apropiadamente. Eso es lo que he hecho, eso es lo que continuaré haciendo.